Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, el canal de Mustancillo, un canal para los amantes del manga y la cultura japonesa. Bienvenidos al cuarto programa de Joyas Manga, una sección en la que comento de forma breve y directa mangas que ya reseñé en la sección de reseñas manga últimas lecturas del canal. Así que nada, vamos a ello. Bueno, el primer manga que voy a comentar en este cuarto programa es La Ventana de Orfeo. Bueno, antes de hablar de La Ventana de Orfeo me gustaría hablar de su autora, que no es otra que Ryoko Ikeda. Ryoko Ikeda es una de las mangakas que más influyentes de la historia del manga. Influenció a infinidad de autoras de manga shoujo. Y bueno, esto se debe a que hasta los años 70, digamos que la industria del manga era algo dominado por hombres, hasta que irrumpieron dentro de esa industria un grupo de autoras que recibieron el nombre de Grupo del 24. Más que nada porque la mayoría de esas autoras se daba la casualidad de que nacieron en el año 24 de la era Showa, es decir, en 1949. Y bueno, eran unas autoras que influenciadas por mangas de autores como Leiji Matsumoto o La Princesa Caballero de Osamu Tezuka. La influencia de esa obra en este grupo de autoras es innegable. Bueno, pues revolucionaron lo que era pues la industria del manga y sobre todo el género, la demografía shoujo en la que se especializaban, y como ya he dicho, pues marcaron a toda una generación, a muchísimas generaciones, y su influencia se sigue sintiendo a día de hoy. Bueno, La Ventana de Orfeo es una obra que yo leí después de haber leído La Rosa de Versalles, y de la misma autora, de Ryoko Ikeda. Y bueno, mientras La Rosa de Versalles se ambientaba en la Revolución Francesa, esta obra tiene lugar pues en una época en la que se produjo lo que fue la Revolución Rusa, el fin de los zares y todo ese conflicto que dio paso pues a la creación de la Unión Soviética. Y bueno, en la Ventana de Orfeo pues comienza en una escuela de música en Alemania a principios del siglo XX. Y en esa escuela, pues bueno, es un edificio que tiene más de 400 años, y dice la leyenda que quien se asome por una ventana que hay en esa escuela, llamada la Ventana de Orfeo, que es la que da título a esta obra, pues quedará enamorado de la primera persona del sexo opuesto que pase, que vea a través de esa ventana, pasando por la calle y tal. Y bueno, pues un chico, un estudiante de esa escuela, se asoma por esa ventana y ve a otra persona. Y claro, él piensa, ah bueno, a la otra persona a la que he visto es un chico, así que no pasa nada. Pero en realidad es una chica que finge ser un chico por cuestiones familiares. Más adelante, otro chico ve a esa misma chica a través de esa ventana, y así se crea un triángulo amoroso que da lugar pues a una historia fascinante, una historia que, bueno, muy ambiciosa. Para mí es una obra más ambiciosa que La Rosa de Versalles, de la misma autora, como ya he dicho. Y vemos cómo los personajes se separan a medida que avanza la historia, sus vidas pues discurren desembocan en diferentes caminos, pero luego vemos cómo esos caminos se vuelven a enlazar ya con la Revolución Rusa de fondo. Es una obra muy buena, engancha de lo lindo. A mí me enganchó de lo lindo, es de los mangas más adictivos que he leído. En parte eso es gracias debido a la maravillosa narrativa de Ryoko Ikeda. El dibujo de la autora no para de mejorar, y además uno aprende historia aprende historia, aprende cómo se fue gestando la Revolución Rusa, cómo fue la caída de los zares. Y bueno, es un manga que, ya digo, tiene un dramatismo increíble, mucho drama, escenas muy intensitas, marca de la autora. Y bueno, es una obra maestra, en pocas palabras. El siguiente manga que voy a recomendar es La chica de los cigarrillos, de Masahiko Matsumoto. Bueno, este manga es una obra, un tomo único, editado por Gallonero Ediciones.
Y es una editorial que, bueno, por lo que lleva publicado hasta la fecha, podríamos decir que se especializa en Gekiga, que era la forma que se tenía antiguamente en los años 60 y parte de los 70 de referirse a lo que era pues el manga adulto. Por aquel entonces no se solía usar la palabra shonen para referirse al manga para adolescentes y seinen para referirse al manga para adultos. El Gekiga pues surgió así como una revolución, como una forma de crear obras dirigidas a un público adulto, y cuando alguien hablaba de manga para adultos usaba la palabra Gekiga, y cuando alguien se refería al manga pues infantil y para adolescentes usaba la palabra manga. Y bueno, en esta obra pues nos encontramos un claro ejemplo de lo que fue esa corriente, un ejemplo de lo que fue el Gekiga. Y se suele mencionar a Yoshihiro Tatsumi como uno de los principales ejemplos del Gekiga, normal, y es algo que me parece de lo más normal porque fue quien lo creó, quien impulsó esa corriente. Pero bueno, también hubo muchos otros autores, como aquí el presente Masahiko Matsumoto, que nos ofrece aquí una obra pues de historias cortas, autoconclusivas, dibujadas de una forma muy particular. Fijaos cómo dibuja las caras de los personajes. Y bueno, en esta obra pues nos cuenta a través de historias cortas autoconclusivas cómo era la vida de las clases bajas en el Japón, pues en las grandes ciudades del Japón de los años 60 y 70. Es una obra muy Gekiga, en pocas palabras, y yo la verdad es que la recomiendo más que nada por interés histórico dentro de lo que es el manga, que por la propia calidad de la obra en sí, que es buena, es muy buena, es la verdad una joya, que encaja muy bien dentro de esta sección. Y la recomiendo más que nada a estudiosos del manga, gente que esté así muy interesada en conocer a fondo ese movimiento que fue el Gekiga. Pasamos ahora a La Cruzada de los Inocentes, de Usamaru Furuya. Bueno, de todas las obras que he leído de Usamaru Furuya, puedo afirmar, pero con total seguridad, que esta es la que más me ha gustado. Es la que más me ha gustado y la que más me ha impactado, lo cual ya es decir mucho si se tiene en cuenta que estoy hablando de un autor que como mínimo ofrecía un contenido perturbador en sus obras. La Cruzada de los Inocentes es un manga ambientado en la Europa del siglo XII, en 1212 para ser exactos, y nos cuenta cómo un grupo de niños, de preadolescentes, por así decirlo, emprenden en compañía de un caballero templario, pues una cruzada, una ruta camino a Jerusalén, Tierra Santa, pues para luchar en las cruzadas. Y bueno, todo se ha dicho, todos se reúnen en torno a un muchacho que, bueno, parece que ha adquirido la capacidad de obrar milagros, pues gracias a la gracia del Espíritu Santo. Y bueno, van de aldea en aldea, camino a Jerusalén, pues reclutando a más chavalines de su misma edad que se unen al grupo, destino a Jerusalén. Y bueno, lo que en un principio pues parece ser una historia que va a dar lugar a aventuras, camaradería, etcétera, pues bueno, se convierte en una historia que, bueno, yo creo que lo mejor es que no diga nada más y que lo comprobéis vosotros mismos, porque ya digo, en pocas palabras podría resumir esta obra en esa frase de no existen ideales sino intereses, ¿sabéis? Porque es, una obra demoledora, la verdad, demoledora. Es de los mangas que más me han impactado, que más me han perturbado, y la verdad, dentro de lo que es la obra de Usamaru Furuya, de todo lo que he leído de su autor, este me parece el que tiene mayor calidad, tanto artística como argumental, sobre todo argumental, todo se ha dicho. Así que os lo recomiendo fervientemente, porque es, increíble. Bueno, pasamos ahora a otro manga histórico ambientado en el pasado, al igual que La Cruzada de los Inocentes, ambientado también en Francia, pero siglos más adelante. Y estoy hablando de Innocent.
Bueno, Innocent es un manga ambientado pocas décadas antes de la Revolución Francesa. Hablaba antes de la Revolución Rusa cuando comentaba La ventana de Orfeo, pues bueno, ahora es el turno de hablar de la Revolución Francesa. Bueno, en Innocent nos encontramos a una familia de verdugos que existió de verdad, los Sanson se llamaban, y eran los verdugos oficiales de los reyes que por aquel entonces gobernaban Francia. Y bueno, en este manga nos encontramos como protagonista a este chico que aquí aparece en portada, quien pues no quiere ser verdugo, intenta escapar de esa profesión que tiene el deber de heredar, por un deber pues impuesto por su padre, por su abuela. Y bueno, vemos como a medida que avanza la historia pues va aceptando ese destino, es como que se va resignando poco a poco. Y en parte eso se debe a los hechos que tiene que presenciar, unos hechos que nosotros los lectores también presenciamos, hechos ilustrados con un nivel de detalle, con un arte impresionante por parte del autor. Unas escenas violentas que no son para nada gratuitas, pero son de las más duras que he visto en un manga porque están perfectamente insertadas y al no ser nada gratuitas duelen más, le duelen al lector y es un manga de los pocos que yo he tenido que he tenido que pausar su lectura mientras leía porque me superaba por la maestría del autor, por la maestría del autor que tiene a la hora de narrarnos ese tipo de escenas. Y es que eso la verdad es algo que admiro en este autor, cómo intenta y consigue transmitirnos el dolor que no solo experimenta la persona sentenciada, sino también el protagonista, este chico, a la hora de hacer de verdugo. Es algo que le duele el matar a esas personas que son condenadas. Es un manga impresionante, ahora se va a publicar la continuación, Innocent Rouge, que bueno, es continuación directa, no es una serie aparte, de hecho esta serie quedó durante unos meses pausada. Yo solía comentarla aquí en el canal como una serie que me daba lástima que se hubiera quedado ahí cancelada por tiempo indefinido, pero bueno, ahora se ha reanudado, así que ya estoy contento, estoy bastante contento y al igual que yo sé que muchos también están alegres de que la editorial Milky Way, que es la editorial que la publica aquí en España, pues haya decidido continuar con esta magnífica serie increíblemente ilustrada. Me atrevería a decir que es el manga con un nivel de detalle y de realismo en el dibujo más alto con el que me he topado. Así que vamos, recomendadísima. Y bueno, pues aquí termina este cuarto programa de Joyas del Manga que debes leer. Espero que, al igual que los anteriores programas, hayáis encontrado este programa entretenido, interesante, que hayáis disfrutado de mi compañía y si es así, pues agradecería que os suscribierais al canal y que activarais la campanilla de notificaciones para estar atentos a próximas subidas al canal. Así que nada, nos vemos en próximos programas de esta sección y en otros vídeos del canal. Un saludo y que os vaya muy bien.